Hola, soy Isaac Prada. Como sabes, en todos mis vídeos hablo sobre competitividad, especialmente centrado en competitividad de pymes, startups, pequeñas y medianas empresas, autónomos, profesionales independientes. En este vídeo voy a hablarte de un tema que he tocado en alguno de mis vídeos de manera puntual, pero hoy quiero dedicarle un vídeo especialmente a este concepto. ¿Por qué? Porque fíjate, esta mañana tenía una reunión con una de las empresas con las que trabajo como competitive manager, asesorándoles para mejorar su competitividad, y es una empresa que factura varios millones de euros, y hablábamos de un tema fundamental que es el que voy a tratar en el vídeo de hoy, y es el de las preguntas clave. Lo clave que son las preguntas clave. Si buscas preguntas clave en mi canal de YouTube, verás algunos vídeos cortos sobre este tema donde ya te comparto la reflexión fundamental, pero para meterme en más detalle, para que entiendas todavía más qué es este concepto de las preguntas clave, he decidido grabar hoy este vídeo porque además surgía el tema, me parecía importante por la reunión que tenía esta mañana y quería dedicarle este vídeo a este tema en particular. Así que fíjate, ¿por qué las preguntas clave? ¿Y qué son las preguntas clave? Bueno, pues las preguntas clave, por ejemplo, en Fórmula 1, cuando yo estaba trabajando en el equipo Renault de Fórmula 1, eran tres preguntas fundamentales y luego se aterrizan. Son tres muy generales, luego se aterrizan en cada proyecto en el que estés trabajando. Pero las tres preguntas clave fundamentalmente en Fórmula 1 eran lo que estoy haciendo, cada una de las cosas que hago, cada uno de los proyectos que hago, cada una de las decisiones que tomo, hace que el coche vaya más rápido, hace que el coche sea más fiable, hace que gaste menos dinero de patrocinadores y de la empresa matriz, en este caso de Renault, para que ese dinero lo pueda gastar en otras cosas, lo pueda invertir en más proyectos de investigación. Esas son las tres preguntas clave en un equipo de Fórmula 1. Y dirás, bueno, generales. Vamos a ver ejemplos concretos para cuáles pueden ser las preguntas clave en tu caso. Y en concreto, hoy surgía este tema de las preguntas clave por un cambio en la estrategia. Muchas empresas, muchos negocios en este momento del COVID, pues tienen algunas líneas de negocio que tienen que reinventarse, que tienen que a lo mejor cerrar y tienen que centrarse en otra parte del negocio. A lo mejor había una parte muy presencial que no se puede pasar a versión digital y entonces se tienen que centrar en la parte digital. O a lo mejor hay distintas actividades que ahora mismo pues no tienen tanto volumen de negocio como pueda ser, pues, por ejemplo, si tienes un local donde sirves comidas, un restaurante, un bar, una cafetería, o si tienes una casa rural, o si tienes una autoescuela, o un taller mecánico, no recibe tantos coches. Bueno, pues hay que cambiar las actividades y en estos momentos muchas empresas necesitan repensar la estrategia. Cuando necesitas repensar la estrategia, tienes que plantearte cómo lo haces actualmente. Porque muchos negocios se plantean directamente la estrategia que tenían, empiezan a lanzar ideas, a lo mejor algunos recurren al brainstorming, sobre todo si tienen un equipo, y si es el autónomo se hace el brainstorming con él mismo. Ya sabes, he dicho en muchos de mis vídeos de creatividad que el brainstorming ya con experimentos después de la Segunda Guerra Mundial se demostró que no era la mejor técnica de creatividad. Lo mejor es, si tienes un equipo y si no contigo mismo, plantear las preguntas clave, eso es la parte fundamental. Para tener buenas respuestas tienes que plantear buenas preguntas. Si no, al final vas a tener un batiburrillo de conclusiones o vas a tener sensaciones, vas a gestionar y tomar decisiones por feeling y eso nunca es la mejor solución. Así que la mejor manera de tener creatividad es plantear las preguntas clave y luego que cada persona del equipo se vaya a pensar individualmente, así que juntos si quieres en la misma sala, pero cada uno en su mesa, separados y luego vuelven a juntarse, ponen las conclusiones en común, las ideas en común y esa es la manera más enriquecedora de ser creativo. Así que no el brainstorming de simplemente lanzar ideas de cualquier manera. Hay que tener primero claro a qué preguntas le estás buscando respuesta, luego irse a trabajar cada uno por su cuenta y luego juntar las soluciones. Y esa sí es la manera de ser más creativo. Se hizo esta prueba con dos equipos, uno hacía un brainstorming tradicional y otro aplicaba esta técnica y ese equipo tenía una innovación, una creatividad muy superior a la del equipo que hacía brainstorming. Así que en cualquier momento que tengas que hacer una reinvención de la estrategia, que cualquier negocio tenga que repensar un nuevo producto, qué prestaciones añade, qué precio le pone, si tiene que subir el precio, bajar el precio, qué nuevos clientes, a qué nuevos tipos de clientes puede dirigirse, qué nuevas estrategias de publicidad, si debe invertir o no en marketing. Bueno, al final te hago el ejemplo con la estrategia de un negocio porque es algo más amplio, más general y más sujeto a que se quede en la ambigüedad si no utilizas las preguntas clave. Cuanto más concreto, las preguntas clave es más fácil en general de saber cuál es la pregunta clave que te estás planteando. Por ejemplo, si tienes que subir o bajar un precio, la pregunta clave es ¿qué implica subir, qué implica bajar, cuáles son las ventajas y las desventajas?
Pero en el caso de la estrategia, las preguntas clave tienen que ser las preguntas fundamentales que tienes que responder. Y no tienen que ser las 2 o 3 primeras preguntas que se te ocurren, sino que tienen que ser preguntas bien pensadas, por ejemplo, para ver cuáles son las causas raíz de que la estrategia actual no funcione o no esté funcionando bien. Es el COVID, pero ¿en qué ha impactado el COVID? En los clientes, en el poder adquisitivo, en las prioridades que tienen los clientes, en que a lo mejor ya no vienen a tu negocio porque es un negocio físico, local, y entonces ya no pasan tanto por la calle como antes por las medidas de cuarentena y restricciones. ¿Cuáles son las causas raíz? Eso es lo que las preguntas clave tienen que identificar. Así que lo primero es por qué, por ejemplo, algunas ideas de preguntas clave que te doy para este caso de repensar la estrategia es por qué la estrategia actual no está funcionando. ¿Cuáles son los principales puntos que antes funcionaban, los principales indicadores, datos que antes estaban en verde en tu negocio y que ahora están en rojo en esa estrategia? ¿Es el número de clientes? ¿Es la recurrencia de cliente? ¿Es la compra promedio de los clientes? ¿Cuál es el aspecto fundamental o los aspectos fundamentales que antes funcionaban y ahora no? Para saber qué tiene que incorporar la nueva estrategia. No se trata de como estas veces que a veces alguien enfadado en una película coge todos los libros de una mesa y los tira al suelo. Bueno, no se trata de quitar todo lo que tenías y volver a montar la estrategia desde cero. Tienes que analizar qué partes puedes aprovechar, si hay partes que el negocio puede aprovechar y cuáles no. Así que las preguntas clave son fundamentales para tomar las mejores decisiones. Siempre digo que las reuniones, que es uno de los focos de mayor ineficiencia en los negocios hoy en día, las reuniones están hechas no para pensar, excepto que sea una reunión de creatividad, sino para tomar decisiones. Y para tomar decisiones tienes que tener las preguntas clave. En la estrategia tienes que ver, por ejemplo, qué es lo que ha funcionado y no ha funcionado en tu estrategia actual. ¿Cuáles son las principales tendencias que tienes que tener en cuenta? He dedicado 8 vídeos en estas últimas semanas a las principales tendencias que los negocios tienen que vigilar en esta época del COVID y post-COVID. Y en general a ¿qué tipos de tendencias tienes que vigilar? Hay otro vídeo específicamente sobre eso con 3 tipos de tendencias que tienes que vigilar también en mi canal de YouTube. Y una vez que tienes eso claro, qué tipos de tendencias, qué equipo necesito, cuáles son las ventajas competitivas que tengo hoy en mi estrategia, cuáles son las que creo que van a ser más duraderas, más sólidas para tener ventaja competitiva en esos aspectos en el futuro. Por ejemplo, compites en precio, compites en variedad, compites en ubicación, compites en gama de productos, compites en relación calidad-precio, compites en solo calidad, pero a lo mejor no el precio. Por ejemplo, una joyería de alto standing. ¿En qué aspectos competías? ¿Cuál es lo que se llama la curva de valor actual de tu negocio? ¿Y cuál es la nueva curva de valor, la curva de valor objetivo? Fíjate que cuando formo a los competitive managers, cuando te hablo de mi método para analizar la competitividad de negocios, es un método en 8 pasos, que analiza desde el propósito de la empresa, por qué haces lo que haces, qué es lo que quieres conseguir, pero por qué lo quieres conseguir. Luego, el aspecto de clientes, el aspecto de mercados y competencia, proveedores y alianzas, la organización, cómo funcionan los procesos, si son productivos, si no son productivos, si está bien organizada, si las ideas, las decisiones fluyen adecuadamente, si es flexible, si tiene suficiente velocidad de respuesta, cómo funciona el equipo, el análisis financiero, sobre todo el flujo de caja, cuándo entra el dinero y cuándo sale, no cuánto facturas, que eso no tiene fecha, al final cuándo entra y cuándo sale el dinero, y aterrizando, por ejemplo, en este concepto de las ventajas competitivas, de la curva de valor, para acabar con ese resumen, después de haber hecho un análisis de competitividad del negocio en el que das las prioridades del negocio, las prioridades hoy, que no son las mismas que antes del COVID hace unos meses y que no serán las mismas seguramente que dentro de unos meses. Así que las preguntas clave tienen que ayudarte a identificar cuáles son las respuestas que de verdad necesitas, cuáles son las partes que de verdad necesitas analizar, porque en una estrategia, como intentes analizar el todo, es como si hay un banco de niebla, si hay niebla en la carretera e intentas avanzar. Si estás a mucha distancia no vas a ver los objetos, tienes que acercarte más. Esto es lo mismo, las preguntas clave, a veces intentamos resolver los problemas como una nebulosa, todo lo vemos incierto y tenemos que diseccionar ese problema en varias cosas. Por ejemplo, siempre hago la comparación entre un competitive manager y un médico de urgencias y es lo mismo que cuando llegas a urgencias en un hospital y te atiende un médico, pues a lo mejor tú tienes un montón de problemas, pero el médico de urgencias tiene que ver cuáles son los importantes. Esas son las preguntas clave que tiene que hacer. Luego ya te atenderá si tienes un problema de tensión o si te has torcido un tobillo, pero lo principal es a lo mejor pues alguna lesión, alguna hemorragia, alguna cosa en particular que tengas que sea más grave. Así que en un negocio, en el trabajo en general, pero en un negocio en particular, tienes que tener claro cuáles son las preguntas clave para aterrizar en los problemas clave. Los problemas no son un todo, sino que hay que dividirlos y a eso te ayudan las preguntas clave porque esto es
defecto profesional de ingeniero, pero cuando tienes un problema en general es muy complejo resolverlo todo de golpe, como comerte una tarta de golpe. Tienes que saber dividirlo en subproblemas, en partes del problema, y lo mismo, cuando tienes un problema con tu estrategia, con tu gama de productos, con tu tipología de clientes, con lo que sea en un negocio, tienes que saber diseccionar los problemas. Vale, mi problema es el tipo de clientes. No sé si estoy dirigiéndome al tipo de clientes adecuado. Vamos a ver un nivel por debajo. ¿Cuáles son los tipos de clientes actuales? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno? ¿Cuál es el análisis de rentabilidad de cada uno? ¿Cuáles son las compras promedio, los productos que normalmente compran, los que no compran? De estos tipos de clientes, ¿cuál tiene más recurrencia? ¿Cuál vuelve más a comprar otra vez mis productos? Bueno, pues ese es el tipo de preguntas, no cómo mejoro mi tipo de clientes, porque eso son preguntas muy genéricas. Buenas preguntas son las que te garantizan buenas respuestas. ¿Y esto por qué es tan importante? Fíjate, porque al final dos de las lecciones principales que siempre comparto en mis formaciones, que cualquier negocio, tenga el tamaño que tenga, desde un autónomo hasta una multinacional, puede aprender de la Fórmula 1, dos de las lecciones más importantes son hoy dos de las variables más importantes competitivas en un entorno tan cambiante como el que tenemos, ya teníamos antes del COVID y ahora con el COVID todavía más, se ha acelerado todavía más y se ha generado más incertidumbre cada vez. Y estas dos variables competitivas son la flexibilidad o la velocidad de respuesta, cómo de rápido respondes a los cambios. Hoy no sobrevive el que tenga más millones o el que tenga mejor equipo. Sobreviven las empresas y los negocios que se adapten más rápidamente a la nueva realidad. Esa es una de las claves fundamentales para ser competitivo. Y la segunda es tener claridad absoluta. La claridad, yo siempre digo, con mi experiencia, con mi vivencia, como estuve 2 temporadas en la Fórmula 1 y me apasiona el mundo del motor y la competición, pues digo que la claridad es velocidad. Tony Robbins es uno de los speakers motivacionales más famosos del mundo, pero también uno de los coaches, de los entrenadores de ejecutivos de alto rendimiento para hacer que tengan todavía más alto rendimiento en empresas muy famosas, grandes multinacionales, deportistas, cantantes, artistas, ejecutivos de todos los sectores. Bueno, pues Tony Robbins dice la claridad es poder, así que cualquiera de las dos versiones, la claridad es poder o la claridad es velocidad, la que más te guste, pero al final la claridad es crítica, porque al final si no estamos como el coche con la niebla. Vemos todo incierto y por eso no sabemos para dónde avanzar, tenemos 3 caminos y no sabemos cuál es el bueno. Necesitas un GPS que te dé claridad para que, a pesar de que haya niebla, te diga que es el camino del centro o el de la derecha o el de la izquierda. Así que la velocidad de respuesta y la claridad, que esos son dos lecciones fundamentales de la Fórmula 1, en la Fórmula 1 se tienen optimizadas al máximo la claridad absoluta en las prioridades y la velocidad de respuesta ante cambios tan vertiginosos, tan rápidos que se producen a veces de una carrera a la siguiente, de una semana a la siguiente. Imagínate que en tu negocio o que en un negocio estuviera cambiando el contexto, las normas, la situación, las variables importantes, la competencia cada semana o cada 2 semanas. Bueno, pues ese es el ritmo al que cambia en la Fórmula 1. Por eso, cualquier negocio puede aprender tanto de la Fórmula 1, porque allí hacen lo mismo que en un negocio puede pasar en 5 años, en la Fórmula 1 puede pasar en 5 meses. Así que la velocidad de respuesta y la claridad. Eso es lo que te dan las preguntas clave y las preguntas clave te dan las respuestas como para que te sea más fácil tomar decisiones. En un negocio siempre digo hay que tomar muchas decisiones y es mejor tomar todas las decisiones que pretender tomarlas todas perfectamente. Por supuesto, tienes que intentar tomar las mejores decisiones posibles, pero es más importante no dejar ninguna decisión por tomar. Y muchas veces por obsesionarnos en tomar cada decisión perfecta, pensando que va a depender el futuro de nuestra empresa de esas decisiones, y hay pocas decisiones de las que dependa el futuro de la empresa, es más importante tomar decisiones, ser flexible y luego corregir el rumbo. Si a lo mejor no has acertado al 100% con esa decisión, bueno, pues al final para eso las preguntas clave ayudan, porque te ayudan a mirar en la dirección correcta, a buscar los datos correctos, a buscar las conclusiones, la información que necesitas para tomar las mejores decisiones. Así que las preguntas clave son fundamentales. Como te decía en la Fórmula 1, esas preguntas clave genéricas, que luego evidentemente se aterrizan en cada departamento, de cada proyecto que hago, ¿contribuye a que el coche sea más rápido? ¿Contribuye a que sea fiable? ¿Contribuye a ahorrarme dinero de patrocinadores? Y si no cumple una de las 3 o varias, al final es un proyecto al que no merece la pena dedicarte. Pues aterrizado en tu empresa, te lo he hecho con el ejemplo de la estrategia, porque muchos negocios están planteando cuál es su nueva estrategia después de esta situación del COVID, pues puedes ver la importancia de las preguntas clave fundamentales para darte velocidad de respuesta y claridad. Dos variables las más importantes competitivamente hablando hoy en la realidad que vivimos hoy. Y fíjate que para complementar este concepto de las preguntas clave quiero acabar con un concepto muy
sencillo aparentemente, pero muy potente si lo aplicas y si lo sabes aplicar bien. Es un concepto que se originó en el Toyota Production System, el TPS, el sistema de producción de Toyota, que es el sistema de gestión empresarial más revolucionario que mejores resultados ha tenido de toda la historia. Y esto se aterriza, por ejemplo, en libros, no solo todos los que han hablado del Lean, de la gestión Lean, del sistema de cómo se organizaban las fábricas de Toyota, sino libros muy recientes, relativamente recientes, como el libro del método de Lean Startup de Eric Ries, que aplica todo esto a empresas pequeñas, a empresas pequeñitas, para que veas que esto vale también para ellas. Y verás que es algo muy sencillo, pero verás qué potencia tiene. Y es la técnica de las 5 preguntas. Lo verás como los 5 y qué es, los 5 para qué es, los 5 por qué es. Al final son las 5 preguntas encadenadas. ¿Cuál es la riqueza de combinar las preguntas clave con las 5 preguntas encadenadas? Fíjate, si tú estás planteándote el ejemplo de la estrategia, ¿por qué quiero cambiar mi estrategia? ¿Qué es lo que ha ido mal en mi estrategia anterior? Bueno, pues han ido mal todas estas cosas. Bien, el segundo nivel de preguntas es no quedarte ahí, porque la tentación es hacer un análisis demasiado superficial, que es lo que solemos hacer en la sociedad actual, donde todo va tan rápido, tengo tantas cosas en paralelo que no puedo profundizar. Y si no profundizas, te vas a quedar en la superficie y así no vas a sacar las mejores conclusiones, no vas a tomar las mejores decisiones en tu negocio. Así que, ¿cuál sería el siguiente nivel de pregunta? El primero, ¿qué ha ido mal en mi estrategia anterior? Porque si la quiero cambiar es porque algo ha ido mal. Una vez que he analizado las cosas que han ido mal, ¿por qué cada cosa que ha ido mal ha tenido un impacto tan negativo? O, preguntado de otra manera, ¿cuál es el impacto que ha tenido cada una de estas cosas negativas en mi negocio? Para cuantificar cada una de ellas cómo de importante es. Luego el siguiente nivel podría ser, ¿y cómo puedo cambiar esta ventaja? ¿Puedo este aspecto que ha tenido un impacto negativo en mi negocio? ¿Es algo que yo puedo, como harían las estrategias del Océano Azul, es algo que yo puedo reducir, que yo puedo eliminar del todo? ¿Es algo que, si es bueno, si es uno de los impactos que no ha sido negativo, sino algo de lo positivo que puedes quedarte de esa estrategia, es algo que puedo aumentar o es algo que puedo incluir nuevo que no tiene mi estrategia? Por ejemplo, que dependía de un único proveedor o de un tipo de cliente o de solo vender un tipo de producto y ahora necesito una gama más amplia para diversificar. Bueno, pues esa es la tercera pregunta. Y luego puedes seguir profundizando en cada una de las condiciones, puedes seguir profundizando en ¿y cómo la mejoraría? ¿Y qué impacto tendría eso? ¿Qué rentabilidad tendría? ¿Cómo lo implanto en mi negocio? Puedes profundizar lo que quieras. Al final el número 5 es lo de menos. Se trata de profundizar para no quedarnos en la superficie de los problemas. Así que esas dos claves fundamentales, las preguntas clave con esa coletilla de los 5 niveles de preguntas para profundizar de verdad en el problema, es lo que te va a ayudar a que a ti o a cualquier negocio con el que trabajes sea muchísimo más competitivo. ¿Por qué? Porque vas a tener dos de las principales variables competitivas hoy, como te decía antes: la velocidad de respuesta y la claridad absoluta en lo que hacer y también en lo que no hacer.